Hola, hola. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Marcela Mitnick, soy miembro de OSFA Bitso y adhiero al movimiento Mujeres 710. Antes de comenzar, en nombre de quienes hemos convocado a este encuentro, agradecemos a la comunidad Betilel que generosamente nos abrió sus puertas. Nos honra la presencia de varios miembros y dirigentes comunitarios. A todos, muchas gracias por venir. Esta cinta amarilla que estamos entregando simboliza la solidaridad con secuestrados y víctimas y el color amarillo se usa por una convención mundial. El 7 de octubre pasado asistimos a la peor masacre desde la Shoah contra el pueblo judío. El atroz ataque a civiles, mujeres y niños sigue latiendo en nuestro sentir sin consuelo, y así seguirá por generaciones. Es además imprescindible visibilizar la violación de los derechos humanos y la violencia sexual como arma de guerra, la cual incluyó desde el rapto y secuestro, mutilación, tortura, asesinato y violaciones múltiples, hasta prácticas aberrantes como quemarlas vivas delante de sus familias. En el marco del Mes de la Mujer, condenamos el silencio selectivo de los colectivos feministas. Nunca olvidaremos. Haremos 1 minuto de silencio en memoria de las víctimas y los caídos en combate. Bueno, vamos a pasar el primer video. Washing, cooking, fixing, cleaning, unwilling. Forming, founding, voting, inciting, uniting. Teaching, tending, reaching, assembling, providing. Speaking, signing, getting, deciding, resisting. Loving, building, having, washing, bearing, giving, daring, hugging, baking, leading, breaking, running, raising, laughing, sharing, feeding, funding, calling, juggling, learning, making, acting, asking, falling, rising. Doing what matters. Witso. Nos honra la presencia de la señora esposa del embajador de Israel, Inban Sela. Le agradecemos que haya llegado. Como judíos en la diáspora, la magnitud de este ataque sin precedentes y el recrudecimiento del antisemitismo en todo el mundo nos ha puesto en estado de alerta y emergencia. La vicepresidente de OSFA Bitso, Diana Baredes, dirigirá unas palabras. Bueno, la presidenta de OSFA Bitso me encomendó les transmitiera este mensaje. Gracias, Chela. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente gracias a Betilel, que nos abrió las puertas, a Marcela Mitnick,
por el armado y coordinación de este encuentro conjunto, y muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por contribuir a esclarecer nuestras miradas ante tremenda realidad. El antisemitismo, esta forma de discriminación, sigue siendo una realidad en muchos lugares del mundo, y lo más grave aún es el crecimiento exponencial que está desarrollando. La lucha en su contra incluye el fomento de la educación, el diálogo y el respeto mutuo. Debemos unirnos en esta lucha porque hoy vienen por mí, mañana vendrán por ti. El feminismo y el sionismo son dos pilares sobre los que se sustenta Vitcho. Fundada en el siglo XX, siempre defendió el empoderamiento y la igualdad de las mujeres. Estos movimientos se esfuerzan por desmantelar los prejuicios y la discriminación contra judíos y mujeres, y la educación es su arma más potente. El feminismo y ustedes se preguntarán qué hace Vitcho concretamente en tiempos normales y en tiempos de guerra. Vitcho se caracteriza por adaptarse rápidamente a los cambios. Cuando la guerra Rusia-Ucrania comenzó, Israel rescató y recibió niños judíos ucranianos. Gracias a su estructura, Vitcho los aloja y educa para su integración a la sociedad israelí. Hoy también da alojamiento y elementos esenciales a familias que fueron desplazadas del norte y del sur en las instalaciones Las Aldeas de Vitcho, como por ejemplo la de Nira Emek. También se distribuyen ropas y alimentos a los soldados. Además, en este momento se están reabriendo guarderías Vitcho en Sderot. Los 200 niños que allí asisten deben recibir cuidados especiales debido al trauma que la guerra genera, como así también a apoyo psicológico al personal. Vitcho mantiene abiertas 11 guarderías de urgencia en los hospitales para los hijos del personal médico y paramédico que allí trabajan, tal como lo hicieron durante la epidemia del COVID, y la lista continúa. Vitcho Argentina, desde 1926, hace ya 98 años, forma parte de esta red de mujeres voluntarias que trabajan en 38 países por la educación de los jóvenes y sosteniendo a mujeres y niños en estado de vulnerabilidad, con los 800 proyectos educativos en funcionamiento distribuidos en Israel. Reciben patrocinio de Vitcho Argentina los alumnos de la aldea juvenil Nira Emek, que tiene 1.200 alumnos y aloja 220 jóvenes, con su maravillosa escuela de policía científica, su granja, la práctica de equinoterapia, la práctica de deportes para jóvenes con capacidades diferentes, solo por nombrar algunas de sus características. También reciben nuestro patrocinio centros para la primera infancia, como el de Giliot y el de Raya y Agalón en Jerusalén. En Argentina, Osfa Vitcho desarrolla su actividad alrededor de dos grandes ejes. Uno, a través de nuestro importante Departamento de Asistencia Social, gracias a las donaciones que recibimos, y el otro, en nuestra relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene desde hace más de 15 años a través de los programas enmarcados en los convenios con Consejo de Mecenazgo y Fortalecimiento Comunitario. Siempre en relación a la música, con sus programas de las orquestas infanto-juveniles y programas de becas para estudios superiores. Los invito a visitar nuestro sitio web para más detalles. Vitcho es un movimiento en movimiento. En estos días oscuros, sin lugar a dudas, estamos del lado correcto de la historia. Nosotras, como lo dice nuestro lema, continuamos haciendo lo que importa. Muchas gracias. A continuación escucharemos a Silvia Kurlat, fundadora del movimiento Mujeres 710, periodista, psicóloga social, educadora y orientadora en sexualidad humana, feminista, diplomada en abordajes sociocomunitarios de los consumos problemáticos con enfoque de derechos humanos, Facultad de Filosofía y Letras y Cedronar, presidenta de la Asociación Argentina de Educadores Sexuales, coordinadora del área preventiva de la Fundación Ailén, autora de 6 mujeres toman la palabra, diversidades en primera persona. Silvia. ¿Se escucha? Sí, parece que sí. Bueno, muchas gracias, Marcela. Es un honor para mí estar compartiendo este panel con tan prestigiosas personas y queridas también. Por otro lado, abordando un tema que para mí me llega realmente al corazón.
como mujer, como judía y como feminista. Por sobre todo eso me emociona ver tantas personas queridas acá acompañando esta movida. Muy agradecida con la presencia de todas ustedes. Me gustaría compartir pero muy sucintamente cómo nació Mujeres 710. Estábamos conversando informalmente con la querida María Luisa, acá a mi derecha, acerca del dolor que sentíamos por lo que estaba ocurriendo en Israel, en Gaza. En ese momento dijimos, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Que sentimos dolor, angustia? María Luisa decía que se sentía ahogada. ¿Qué podemos hacer?, me pregunta. Y bueno, expresémonos, pongamos esto en palabras. Y la verdad es que al día siguiente ya estábamos poniéndolo en palabras, no nos tomó ni 24 horas expresar lo que sentíamos. Y lo compartimos así, entre nuestros contactos, y para nuestro asombro empezaron a adherir. ¿Te acuerdas, Marcela? Estábamos muy sorprendidas. Llegamos a más de 3.000 personas. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que no éramos las únicas que les pasaba, las únicas que sentíamos que estábamos invisibilizadas, que había situaciones que se estaban naturalizando y que no correspondía, y que había muchas personas que se sintieron representadas con lo que nosotros pusimos. Entonces sentimos que había con qué empezar a armar un movimiento de mujeres, y así nació Mujeres 710, movimiento al que están todas y todos invitados a sumarse. A partir de ahora empezaremos a hacer las difusiones correspondientes para eso. Yo quise tomar un recorte porque me preguntaba, ¿no?, precisamente parte de la conversación que teníamos con María Luisa y con mi entorno, ¿por qué la violencia sexual es un tabú? ¿Por qué de eso no se está hablando? Que es una pregunta que han hecho muchas de ustedes, precisamente la misma pregunta. Así que dije, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca que intentan responder este interrogante, ¿sí? Acá va el machete. El 7 de octubre cambió el mundo. La masacre perpetrada por Hamás es la más documentada de la historia, ya que fueron los mismos terroristas quienes filmaron su propia crueldad. La información que fue llegando sobre los horrores de ese día y los subsiguientes puso en evidencia que la violencia sexual no fue excepcional, sino sistemática y masiva. Los cuerpos de las mujeres fueron literalmente usados como campos de batalla. Pero no solo se encontró cada vez más evidencia de esto, también nos encontramos con un silencio ensordecedor e inadmisible de parte de las organizaciones de derechos humanos y feministas, organizaciones creadas específicamente para luchar contra la violencia hacia las mujeres, inadmisible. Mientras los israelíes siguen afrontando las secuelas de los ataques del 7 de octubre, perpetrados por militantes afines al grupo terrorista Hamás, inexplicablemente hay un tema tabú, desde la prensa popular hasta las más altas instancias de gobierno, la violencia sexual. ¿Qué es un tabú? Sabemos, pero vale la pena recordarlo. Es una prohibición tácita o sobreentendida dentro de una sociedad por razones morales, religiosas o tradicionales, cuya violación puede traer consigo un castigo real o simplemente el escarnio, el rechazo social. Vamos a ver qué pasó con la prensa. En muchos de los estudios de televisión israelíes tampoco se mencionó explícitamente que se hubiera producido violencia sexual en las primeras informaciones sobre los ataques, mientras que sí se mencionó explícitamente el asesinato de niños y la profanación de cadáveres. En cuanto a las violaciones, solo se sugería indirectamente que se habían producido hechos horribles. El debate público se ve sensiblemente afectado por el hecho que la violencia sexual sigue siendo un tema tabú en Israel, y el gobierno lo sabe y actúa en consecuencia, declaró la directora del Lobby de Israel para combatir la violencia sexual. Añadió que la falta de voluntad de los funcionarios para nombrar la violencia sexual que se produjo durante los ataques del 7 de octubre
había contribuido a alimentar los rumores en las redes sociales. ¿Qué pasó con los rehenes? Vamos a hacer una pasada rápida. Los rehenes liberados por Hamás también se mostraron reacios a hablar del tema. Dijeron, tocan a las mujeres, dijo un rehén en una reunión con el gobierno israelí, y todo el mundo lo sabe. Eufemismos, ¿verdad? Algunos funcionarios y medios de comunicación se han negado a mencionar los actos de violencia sexual que se produjeron durante los ataques, preocupados por la intimidad de las víctimas en un país donde las personas que denuncian una violación a menudo se encuentran bajo sospecha. Bueno, eso sabemos que no solo ocurre en Israel, eso ocurre en todas partes del mundo, ¿sí? Acá en la Argentina sabemos que también. Había una especie de temor a que Israel como sociedad conservadora no fuera capaz de manejarlo, dijo Scherer, que es demasiado gráfico, que es inapropiado, que avergonzaría a las víctimas y a sus familias. La idea es apaciguar a los israelíes religiosos y conservadores. También se interpretó que la reticencia del gobierno a abordar la cuestión podría atribuirse en parte a la falta de voluntad oficial de ofender a los votantes conservadores que lo llevan al poder. Otra hipótesis. Estamos hablando de un electorado conservador, religioso, que en parte ni siquiera está dispuesto a mirar la foto de una mujer, dijeron. ¿Qué pasó con los organismos internacionales? La respuesta fue débil. El 27 de octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ustedes deben conocer la famosa CEDAW, hizo pública una declaración sobre la situación en la que condenaba la escalada de violencia en Oriente Medio, que ha causado la muerte de miles de civiles, entre ellos mujeres y niños. Pero a pesar de que se titulaba La causa de la paz es la causa de las mujeres, no mencionaba explícitamente la violencia sexual llevada a cabo por Hamás el 7 de octubre. Ni siquiera mencionaba al propio grupo terrorista. Honestamente, no encuentro explicación para que no se nombre con todas las letras ni violencia sexual, ni Hamás. Los funcionarios israelíes afirman que en todos los lugares donde atacaron los terroristas de Hamás, la fiesta rave, las bases militares a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza y en los kibutz, las mujeres fueron agredidas de manera brutal, lo sabemos. Una investigación de 2 meses que realizó el Times descubrió nuevos y dolorosos detalles y estableció que los ataques contra las mujeres no fueron eventos aislados, sino parte de un patrón más amplio de violencia de género, el 7 de octubre. Basándose en imágenes de video, fotografías, datos de GPS, teléfonos, entrevistas, más de 150 personas, incluidos testigos, personal médico, soldados y consejeros de agresiones sexuales, el Times identificó al menos 7 lugares donde mujeres y niñas israelíes fueron agredidas y mutiladas sexualmente. ¿Qué pasó con la investigación?, dirán ustedes. A las autoridades israelíes no les faltan pruebas de los ataques del 7 de octubre, pero el superintendente adjunto y portavoz de la Policía Nacional en Israel dijo, tenemos 0 autopsias, 0, haciendo un 0 con la mano derecha. ¿Qué obstáculo fue encontrando para no difundir? Los examinadores trabajaron rápidamente para dar a las familias de los desaparecidos sensación de cierre y determinar rápidamente quién había muerto y quién estaba retenido como rehén. Según la tradición judía, los funerales se celebran de inmediato. El resultado fue que muchos cuerpos con señales de abuso sexual fueron sepultados sin exámenes médicos, lo que significa que las pruebas potenciales están bajo tierra. Los expertos forenses internacionales dijeron que es posible recuperar algunas pruebas de los cadáveres, pero que serían muy difíciles. Algunos trabajadores médicos de emergencia ahora desearían haber documentado más de lo que vieron. En entrevistas afirmaron que habían movido cuerpos, limpiado escenas de la masacre, tratando de ser respetuosos con los muertos, destruyeron pruebas por error. 2 terapeutas dijeron que estaban atendiendo a mujeres que fueron violadas en grupo en la fiesta rave y que no estaban en condiciones de hablar con investigadores o periodistas. Sabemos que el trauma de una violación puede ser tan grave que a veces los supervivientes no hablan de ello durante años, dijeron varios consejeros de agresiones sexuales. Es así.
Mucha gente está buscando la prueba de oro de una mujer que testifique sobre lo que pasó. Pero no busquen eso, no presionen a esta mujer, dijo la directora ejecutiva de la Asociación de Centros de Crisis. Los cadáveres cuentan la historia. Sí. Bueno, acá pensaba hacer referencia a algunos testimonios, salteo eso porque estoy corta de tiempo y voy al final. Habrán escuchado de Hadassah, la organización sionista de mujeres de América, que lanza End the Silence, una campaña global para unir a personas de todo el mundo para hablar en contra de la violencia sexual como arma por parte de Hamás en Israel. Estoy escuchando consternada por estos días cómo violar está muy mal, pero parece que violar israelíes no está tan mal. Nos sentimos desamparadas frente a semejante evidencia de antisemitismo, presente tanto en personas como en organizaciones. Me pregunto, ¿y qué pasó con el Ni Una Menos? Por todo esto que estuvimos compartiendo, tuvimos la necesidad imperiosa de agruparnos, de amucharnos, las feministas, para quienes a partir del 7/10 se corrió el velo que ocultaba un antisemitismo estructural en espacios que creíamos nos alojaban y nos representaban. No permitiremos que el movimiento de mujeres se desnaturalice al punto de silenciar semejante atropello a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, por el proyecto Voces, escucharemos a Romina Markdorf, licenciada en Ciencia de la Comunicación, ex becaria de Yad Vashem, programa Morei Morim Leoraat Ashoah, fundadora de Proyecto Voces, posgrado en Arte, Comunicación y Memoria, profesora, miembro de FACA, coordinadora de Café Europa para sobrevivientes del Holocausto del programa de Fundación Tzedakah. Te escuchamos, Romina. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar del silencio te hace cómplice, es el título que elegí para esta charla. ¿Por qué? Porque la realidad es una construcción que hacen los medios de comunicación. ¿Y qué pasa cuando los medios de comunicación no cuentan todo o cuentan una verdad? ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación no le dan la voz a los protagonistas? ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación deciden hacer silencio? El 7 de octubre nos trastocó a todos, nos movió nuestras estructuras, nos hizo temblar, nos hizo tener miedo, pero también nos unió como pueblo. Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer nosotros. Alcemos la voz, hablemos, no nos dejemos nosotros también en silencio. Cada acción que hacemos, cada mensaje de WhatsApp o posteo que hacemos en las redes o hablar ya con una amiga, eso suma y es un montón. Y la gente de Israel lo agradece. Hoy, en el mes de la mujer, decidimos alzar la voz por todas las mujeres secuestradas, violadas, torturadas, por todas las que no pueden hablar. Porque como dijo Silvia, si sos judía, no te escuchan. Si sos judía, no tenés derecho. Hoy nosotros decimos, no queremos que digan, como pasó en la Shoah, que el mundo no sabía lo que estaba pasando. El mundo sí sabe lo que está pasando, pero no quiere alzar la voz, porque fue mentira. En la Shoah también sabían lo que estaban pasando. Las organizaciones internacionales, los gobiernos, no están dando lugar a esto. Lo están dejando en el último lugar. ¿Cómo dejar en el último lugar lo que es la violencia de género? ¿Cómo dejar en último lugar lo que es el secuestro, la violación a las mujeres? Las organizaciones internacionales, los movimientos feministas, no están hablando de esto. Ahora yo me pregunto, si un movimiento feminista no habla de las mujeres, ¿qué es? Y lamentablemente tenemos que decir, es antisemitismo. Si no se tiene en cuenta a las mujeres judíos, a los niños, es antisemitismo. Antisemitismo que aumentó un 300%. No podemos mirar para otro lado, no debemos mirar para otro lado, debemos alzar las voces. La integridad sexual, física de las mujeres y de las niñas que estuvieron ahí, que pasaron y que todavía están ahí, está corriendo riesgo. Es aberrante cuando justifican lo que hace Hamás. Esta guerra, hay que aclararlo y hay que decirlo, no la inició Israel. Es una guerra que la iniciaron ellos. Es una guerra en la cual el cuerpo de la mujer fue un arma de guerra. Y como también dijo Silvia, todo está filmado. No vengan a decir que eso no ocurrió.
No minimicen las cosas como se está minimizando hoy, porque dicen que no fue así. Ellos mismos lo filmaron, ellos mismos sacaron fotografías de cuando hacían las cosas y se ocuparon de divulgarlo. Mucho más de lo que quizás podemos hacer nosotros. Tuvo muchísimas visualizaciones todos esos videos y las siguen teniendo. Cuando hacemos silencio, cuando el mundo hace silencio, y eso es un consenso tácito de lo que está pasando. A las mujeres judías no se las escucha. Yo decidí traer acá a Gal Gadot, que es más conocida como la Mujer Maravilla, que el 4 de diciembre utilizó su cuenta de Instagram para hablar. 4 de diciembre, ya pasaron muchos meses, y este mensaje sigue vigente y nos sigue doliendo todo lo que está pasando. Ella puso: el mundo le falló a las mujeres el 7 de octubre. Decimos que estamos contra la violencia y la violencia contra la mujer. No dejaremos que las mujeres sean víctimas y luego sean silenciadas. Decimos que les creemos a las mujeres, apoyamos a las mujeres, que levantamos la voz de las mujeres. El 7 de octubre, el mundo fue testigo de cómo Hamas llevó a cabo sus planes en tiempo real. Apenas horas después del ataque del 7 de octubre, salió a la luz el primer escalofriante video de Yani, siendo desfilada desnuda y profanada por sus atacantes, orgullosos. Sin embargo, 2 meses después, hay mujeres que siguen estando secuestradas en manos de estos violadores, y el mundo ha fallado en definir esta situación como lo que realmente es. Una emergencia urgente que requiere una respuesta decisiva. Este es nuestro momento como mujeres y aliados de mujeres de actuar. Suplico que todos aquellos que han hecho tanto por los derechos de las mujeres a nivel global, desde la ONU hasta las comunidades de derechos humanos, por favor se unan en la exigencia de que Hamas libere a cada una de las mujeres secuestradas de forma inmediata, no después de la próxima mediación internacional, no el próximo día. Estas mujeres no pueden sobrevivir un momento más este horror. Ya vamos 5 meses. Hoy las palabras importan y cada palabra que se dice tiene un valor. Por eso hay que hablar, pero hay que hablar con la terminología correcta. Hay que hablar y declarar a Hamas una organización terrorista. Hay que hablar de las mujeres secuestradas, de las mujeres violadas. Y esto a mí me duele, y a ustedes seguramente escucharlo, y algunos ya lo habrán escuchado. Una nena de 13 años que fue secuestrada y liberada tuvo que pasar por un aborto. Una mujer tenía espermatozoides de más de 67 hombres diferentes. Esto es terrible, hay que decirlo. Y el decirlo a mí se me pone la piel de gallina, porque no entra en la cabeza de nadie. Pero no hagamos silencio frente a esto. Para ir cerrando, este evento, en el cual lo hacemos en el mes de la mujer, ni una menos ni un día más. 19 mujeres están en manos de ellos. Niri, Nora, Karina, Ham, Shiri, Esther, Carmen, Romy, Imbar, Nava, Dorón, Judy, Arbel, Eden, Mila, Daniela, Yani, Ofra y Emily están con ellos todavía. Alcemos nuestra voz. Para finalizar, elegimos un video en el cual no es real, aclaro esto, sí, pero es una situación en la cual la mujer judía no es escuchada. Es un video tan claro que muestra esta realidad que nos duele, que por eso lo decidimos traer. Muchas gracias a todos. I'd like to report a crime. Yes, I was raped. so sorry. We're here to help. Tell us what happened. I was at a music festival. We heard gunfire and everyone was running. I started running and then he grabbed me. He yelled something in Arabic and then he ripped my... Sorry to interrupt you. You said he was yelling in Arabic. Yes. So he ripped my pants and then he just... Sorry, I just need a bit of background here. Are you Israeli? Yes. And your rapist was Palestinian? He was a Hamas terrorist. Okay, just, this is a bit awkward, but we can't help you. But I was raped. Do you have any proof? He filmed it. Yes, hello, local police. Don't take it personally. Management decided that all violence against Israelis is legitimate resistance. So sorry. My daughter has been kidnapped. Please help. Sure, just before we get started, are either of you Israeli? On October 7th, Hamas terrorists brutally raped Israeli women and children before murdering them. There is no justification for rape and sexual violence. Rape is not resistance.
Bueno, tenemos uno de los disertantes que iba a venir, no pudo porque cambiamos la fecha, que era Ignacio Mazoco, un periodista, así que igualmente agradecemos que haya dicho que iba a venir. Entonces vamos a escuchar a Diana Cohen-Agrest, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, magíster de Bioética por la Monash University y ensayista. Recibió numerosas distinciones por su labor, como los premios Conex de Platino, Fund TV, Lola Mora y Santa Clara de Asís, ¿Por qué piensan los que no piensan como yo?, un programa basado en un libro con el mismo título. Su vida sufre un vuelco irreversible en el año 2011, cuando su hijo Ezequiel es asesinado por un delincuente liberado meses antes por un tribunal de Morón. Tras publicar Ausencia Perpetua, Inseguridad y Trampas de la Injusticia, fundó la asociación civil Usina de Justicia. Desde entonces es acompañada por familiares de víctimas de homicidios, creando programas de resiliencia. Te escuchamos, Diana. Bueno, gracias. Le sonrío a Raquel Solotolou. Es una ex juez de campana que hace años me vino a escuchar a un templo en Belgrano. Y bueno, hoy está trabajando de una manera increíble en Usina de Justicia, atendiendo a aquellos que perdieron un hijo, un padre, un hermano. Entonces, gracias, Raquel, públicamente la digo. Y claro, ¿ser cómplice de qué? La pregunta es esa. ¿Cómo puede ser que el mundo haya silenciado los horrores que se vivieron? Entonces, ¿de qué están siendo cómplices? Intentando responder a esa pregunta, me volví una vez más a un libro que había leído hace un tiempo y que lo releí para poder esclarecer un poco de qué se trataba, de qué estábamos siendo cómplices. Disculpen, voy a leer porque realmente es lo que se aprovecha mejor en menor espacio y sale todo más redondo. Bueno, uno de los más célebres intelectuales de la posguerra en Alemania, que en su adolescencia había sido expulsado de las juventudes hitlerianas, evocó este raro privilegio señalando: no valgo para camarada, no soy capaz de alinearme, concluyó. Tal vez ese fracaso de Hans Magnus Enzensberger gestó su opúsculo publicado en el año 2006, llamado El Perdedor Radical, ensayo sobre los hombres del terror, aludiendo a quienes buscan la destrucción del otro y su autodestrucción. Enzensberger cita la experiencia histórica alemana cuando perdedores, tras la ofensa narcisista infligida por la derrota de 1918 y el Tratado de Versalles, lo cito, amplios sectores de la población se veían a sí mismos como perdedores. La mayoría de los alemanes buscaban a los culpables entre los demás, los vencedores de entonces, la conspiración mundial capitalista bolchevique y sobre todo, cómo no, el judaísmo como chivo expiatorio. Fin de la cita. Desde entonces, continúa este profético ensayo escrito hace casi 20 años, el único movimiento dispuesto a la violencia y con capacidad de actuar globalmente es el islamismo radical, el cual debe ser distinguido de la comunidad árabe, pues no todos los musulmanes son árabes, no todos los árabes son perdedores, ni todos los perdedores son radicales, replica anticipadamente el autor ante la posible objeción de cometer la falacia de la generalización. Este movimiento fue anticipado por las guerrillas amparadas tras el mote de organizaciones de liberación y a las que los medios solían llamar rebeldes, eufemismo romántico que aludió a un centenar de organizaciones terroristas, desde Sendero Luminoso hasta la FARC, desde el IRA y ETA hasta el ERP de nuestros jóvenes idealistas. Consagrados a explotar ideológicamente conflictos nacionales o étnicos, ninguno de estos grupos pudo seguir el paso de la globalización. La innovación del terrorismo islámico es que, en lugar de depender de un politburó central, se expande en redes. En un artículo que se llamó El populacho de los piadosos, publicado por el periódico Die Welt en el año 2006, Wolfgang Sobsky calculaba que el ejército yihadista militante constaba de 7 millones de miembros, guarismo hoy superado por una expansión demográfica producida por la práctica de la poligamia,
a la que se suman los europeos conversos al islamismo radical que se alistan en sus frentes. Pese a sus invocaciones ancestrales y gracias a sus petrodólares, todos los instrumentos del terror, la comunicación satelital, los explosivos, los aviones, son hijos de la cultura a la cual combaten. Y aunque Marx, Lenin, Mao, Gramsci fueron suplantados por ciertas interpretaciones del Corán y el proletariado mundial por ciertas formas de comunidad musulmana, muy pocos de ellos provienen de un entorno ortodoxo. Según un estudio del Foreign Policy Research Institute de Estados Unidos, de los 400 militantes registrados en Al-Qaeda, el 63% había cursado el bachillerato y el 75% provenía de clases medio altas, al igual de quienes integraban las guerrillas. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, el islamismo es un movimiento apolítico porque sus reclamos no son negociables. El falsamente poético del río al mar es un eufemismo de la destrucción del Estado de Israel sin acuerdo posible. 8 siglos atrás, el mundo árabe fue el centro cultural que irradiaba su saber a Europa. Esa época selló en la memoria colectiva árabe una suerte de utopía retrospectiva, pues a partir de entonces el declive se aceleró. A diferencia de los chinos, los indios y los coreanos, que también fueron saqueados por potencias extranjeras y se recuperaron, hoy el mundo árabe atribuye su precaria situación a Estados Unidos, al colonialismo y a los judíos. El interrogante es, ¿cómo fue posible el declive de la civilización árabe donde florecieron el álgebra, la literatura, la medicina, la astronomía? En Tiempo sellado sobre el inmovilismo del mundo islámico, publicado en Berlín en el año 2005, Dan Diener se interroga por las causas endógenas de ese declive. El autor parte de la decadencia del capital intelectual de las sociedades árabes y cita el rechazo de la invención de la imprenta por parte de los jurisconsultos islámicos desde el siglo XV, quienes invocaban que no podía haber otro libro que el Corán. Ese mandato condujo a que la primera imprenta de libros en árabe se creara 300 años más tarde y que el número de traducciones de otras lenguas publicadas desde hace 12 siglos equivalieran a la producción editorial anual en España. En cuanto al progreso tecnológico, un autor iraquí sugirió, si en el siglo XVII un árabe hubiera inventado la máquina de vapor, nunca se habría fabricado, corroborado por la pobre estadística de patentes árabes hasta hoy. Las autopistas, los barcos de vapor, los puertos y los puentes, el abastecimiento de gas y electricidad, los servicios de comunicaciones y los transportes públicos fueron creados y construidos por compañías europeas. Incluso los estados petroleros son incapaces de explotar sus propios recursos sin la adquisición de tecnología, de geólogos e ingenieros, de flotas de buques cisternas y de refinerías provenientes de Occidente. Los profesionales calificados locales abandonan la región. Según el Arab Human Development Report, entre 1976 y 2006 se produjo una fuga de cerebros que cercenó toda posibilidad de crecimiento autóctono. El 23% de los ingenieros, el 50% de los médicos y el 15% de los científicos emigraron. También dependen de la mano de obra extranjera. El gobierno autoriza a cada catarí el empleo de inmigrantes en condiciones laborales abusivas, tal como mostró el Mundial de Qatar. Observaba Enzensberger que tanta riqueza es una maldición, pues les recuerda constantemente su dependencia de los infieles. El Corán ordena pegarles a las mujeres desobedientes y los musulmanes radicales lo hacen. El problema no es el libro sagrado, sino de que el derecho familiar, sucesorio y penal de la Sharia continúe vigente en la mayoría de los países árabes. Pese a ese escenario retrógrado, el feminismo radical occidental silencia las violaciones de mujeres acaecidas en la invasión de Hamás y la progresía occidental
defiende lo indefendible a costa de traicionar la dignidad humana y los ideales igualitarios legados por la Ilustración y erróneamente proyectados en una cultura teocrática regulada por otra escala de valores, asociados a un sentimiento de inferioridad. Esos valores arcaicos condujeron a que los infieles deban ser injuriados porque su único propósito, a juicio de los islamistas radicales, es humillarlos y se los obedece. El mundo puso el grito en el cielo tras la matanza de Charlie Hebdo, pero pasó por alto un dibujo publicado en el Arab News saudí en abril de 2002 que caricaturizaba al entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, con un hacha en forma de esvástica sacrificando a niños palestinos. El 7 de octubre de 2023, la muerte a los infieles se encarnó en terroristas que, desde Gaza, invadieron Israel en parapentes motorizados. Terroristas desprovistos de ese halo heroico que se suele atribuir a quienes se inmolan con un cinturón de municiones. Fue un ataque sorpresa que, sin embargo, no sorprende. Los guerreros de Dios matan en los trenes de Atocha, en negocios de barrio, pero los infieles somos muchos más. Es inevitable evocar al pastor luterano Martin Niemöller, quien sentenció, el conocido: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista, luego vinieron por mí y no quedó nadie más para hablar por mí. Los guerreros de Dios vinieron por Israel. De ahora en más vendrán por Occidente. Bueno, gracias, Diana. Al finalizar este encuentro, leeremos algunas preguntas formuladas por ustedes. Ahora, para finalizar, y en nombre del Movimiento Mujeres 710, tiene la palabra María Luisa Lehrer, psicóloga clínica de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Comité de Ética de la FLACES, personalidad destacada en ciencias médicas por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, embajadora de paz, honorable Senado de la Nación, consultora para Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, doctora de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, presidenta Asociación Argentina de Sexualidad Humana, integrante del Comité de Ética de la Associations for Sexual Health, integrante del Comité de Mujeres contra la Corrupción, docente universitaria, investigadora, escritora y feminista. Te escuchamos, María Luisa. Bueno, no se escucha si hablo así, ¿no? Bueno, yo quiero contarles qué me pasó a partir del 7 de octubre. El 7 de octubre entró Hamás a una fiesta de la paz, a una fiesta de gente joven. Se estaban divirtiendo, se estaban, pasándolo bien, en un pueblo dentro de Israel, contentos. Estaba una hija de una prima mía, una chica de 18 años, se salvó, pudo salvarse, corrieron y se salvaron. Pero quiero contarles que al principio me turbó tanto, me choqueó tanto que yo no podía reaccionar. No sabía qué me pasaba, me sentía muy mal, me parecía un horror lo que estaba pasando, pero no podía conceptualizar. Cuando me tranquilicé un poco y pude conceptualizar, busqué pares, busqué con quién hablo, de qué hablo, cómo puedo yo pasar por una situación tan traumática a lo lejos. Por supuesto, como todos ustedes, yo tengo familia en Israel, tengo primos que hace 60 años que están, sus nietos son de la edad de mis nietos y esos chicos están en el frente. Para mí no es como una guerra más, es la guerra de Israel. Es la guerra, yo vi a mi padre hincarse cuando llegamos a Israel. Lo vi besar la tierra de Israel. Para mí no es como otra guerra. Esta guerra es particularmente terrible, donde yo volví a encontrarme. Yo soy una
soy hija de inmigrantes, pero yo estaba totalmente asimilada. Yo soy profesional, la gente me llamaba, yo iba a la televisión, tenía toda una carrera científica, académica. Me había alejado bastante del judaísmo, sí, de grande, porque de chica viviendo en Rivera, provincia de Buenos Aires, mis abuelos los había traído la Jewish Colonization, así que tuve un entorno muy, muy judío, pero al venir acá y a ir a la universidad me había alejado. ¿Qué pasó? Cuando llegó la guerra esta, que no fue la de los 6 días, que no fue como otras guerras, sentí profundamente mi ser judía. Soy una mujer feminista judía y soy judía por sobre todas las cosas. Sentí que mi judaísmo reflotaba como cuando iba al shule. Y como a mí le pasó a muchísima gente de la diáspora. Sentimos que realmente somos judías y como judías no somos escuchadas. Yo que trabajé en organismos, que estoy en grupos de mujeres que me considero feminista, buscaba hasta que pensé en Silvia Kurlat. Pensé, es judía y es feminista, porque todas las otras feministas no les pasaba nada, no querían hablar, no les interesaba. Entonces la llamé a Silvia, le digo, Silvia, yo es cierto, yo soy asmática y me ahogo, pero decía, Silvia, estoy ahogada. No sé, nos encontramos y a partir de ahí pudimos hacer lo que se hace en un duelo, que es poder conceptualizar, salir adelante, y dijimos, bueno, vamos a hacer un primer documento, porque yo estoy segura que entre todas ustedes hay muchísima gente que siente como yo, el odio, el dolor, la tristeza infinita, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo para que otras mujeres puedan hablar, para que nos podamos unir entre las mujeres. Realmente lo que se escuchaba, que estaban los de Hamás decapitando bebés, poniendo bebés en el horno. A las mujeres les quebraban las pelvis de la cantidad de violencia que había. Les cortaban una teta y empezaban a jugar como si fuera una bola, como si fuera una pelota, mientras la mujer estaba ahí y quizás estaban los hijos y el marido. Esto es algo espantoso. Esto va más allá de lo que las reglas de la guerra. Esto es algo descomunal. Pero hay algo que yo me pregunto y quiero agradecerles a todos. ¿Qué va a pasar? Porque esto es gente que es culta, como la gente judía, gente que escucha, gente que aprende, y ellos siguen con esta educación de que matar a judíos es lo mejor que pueden hacer. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Estoy realmente muy preocupada porque no encuentro salida por el momento, porque se puede matar a la gente de Hamás. Pero ¿qué pasa con toda la otra gente que están educando para matar a los judíos? Esa es una pregunta que les hago porque yo no tengo contestación. Lo que sí, no pensé que en esta vida yo iba a volver a escuchar lo que mi madre me contaba. Mi madre, polaca, cada vez que quería ir al colegio, le tiraran bolas de nieve diciendo judía, judía, y no podía ir al colegio. Mis padres, inmigrantes. Y yo quiero terminar de esta pequeña charla diciéndoles esto. Yo creo que mis padres tuvieron silencio conmigo. Algunas cosas me contaron. Mi madre me contó esto, mi padre me contaba menos. Yo creo que me querían proteger, no querían que yo entendiese el dolor que ellos habían vivido. Y por eso sugiero, el silencio en este momento no es salud. Tenemos que hablar. Y como tenemos que hablar, no hagamos lo mismo que mucha gente que llegó siendo inmigrantes silenció. Nosotros tenemos que hablar
porque el silencio no es salud y porque esto no solo es para los judíos. Yo siempre cuento, si tengo unos minutos más, que los mineros, los que van a las minas, llevan canarios y los canarios son los primeros que detectan cuando hay una pérdida en la mina y ellos mueren, los canarios, pero los que están trabajando en la mina se salvan. Nosotros los judíos somos los canarios. En este momento somos los canarios porque el Islam viene por todo, viene por todos los países y viene por todo el mundo. No es algo que solamente a nosotras nos duele como judías, pero somos los canarios. Y como canarios no tenemos que morir, tenemos que cantar y tenemos que hablar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes y de las panelistas. Quiero contar una cosa personal porque me siento un poco el nexo entre dos grupos. Yo pertenezco a Osfa Bitso, pero a María Luisa la conozco desde que era muy chiquita, a Silvia la conozco desde hace unos años. No puedo creer que nos hayamos vuelto a encontrar en esta situación y lo que valoro es que todas, cada una a su manera, cada una de las personas que han venido hoy y lo que cada uno hace con su movimiento o al grupo en el que pertenece, es una manera de hacer y me enorgullece. Hoy a la mañana tuve la oportunidad de asistir a una entrega de un reconocimiento a nuestra presidenta honoraria Amalia Pollack. Era un ámbito no judío. Amalia tenía unos minutos nada más para hablar. Le habían dicho que por favor no tocara el tema de Hamás y de la guerra y etcétera, porque era un tema espinoso. Y Amalia habló y yo la pude filmar. Y me parece que es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que hablar, hay que ser valiente, no hay que callarse. Para mí fue un ejemplo que ella hablara, porque no era el ámbito. Sin embargo, ella habló. Y es lo que estamos haciendo acá. Así que yo me siento muy contenta y orgullosa de que mi hija, que está presente, vea que nos reunimos para hablar, cada uno desde su lugar. Como una última cosa, les cuento que esto ha sido grabado, que se va a subir a las redes, lo va a subir Betilel a su página, pero todas lo vamos a subir, cada una a su página. Está el proyecto Voces, está Mujeres 710, está Osfa Bitso. Los invitamos a todos a seguirnos en las redes, a conectarnos, a venir a los encuentros, porque también es una manera de estar unidos y estar juntos y hacer algo. Le vamos a entregar un regalito a cada una de las panelistas en nombre de Osfa Bitso y vamos a, mientras Diana les entrega, hay unas preguntas que hicieron. Hicieron preguntas todas las personas algunas de las personas que se anotaron. Yo hice un pequeño resumen, algunas tienen también anotadas. Creo que un poco se contestó en la charla, pero a ver, una de las preguntas era hablar sobre resiliencia, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes tiene ganas de contar algo de esto? Bueno, resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos cuando pasamos por situaciones traumáticas de poder volver a la normalidad. Se sabe que los que estuvieron secuestrados, los chicos que después
salieron, no podían hablar en voz alta, susurraban, murmuraban, no se atrevían porque habían sido condenados en ese encierro a hablar en voz baja. Estos chicos lentamente, con ayuda psicológica, van a poder empezar a hablar y a tener nuevamente su voz. ¿Quiénes somos las más resilientes? Las mujeres. Las mujeres hemos estado por siglos, por años, silenciadas. Por eso es tan importante levantar la voz y tener voz pública. La resiliencia es la capacidad de todos los seres humanos de salir de situaciones traumáticas. Y acá en la mesa, sin ninguna duda, tenemos a Diana Cohen-Agrest, que es un ejemplo viviente de lo que es la resiliencia. Un aplauso para ella. Otra pregunta que tal vez, no sé quién la querrá contestar, por ahí Silvia, vos la querés contestar. ¿Qué podemos hacer para confrontar a las organizaciones feministas frente a tanta indiferencia? Bueno, voy a compartir alguna idea, pero por ahí también sería interesante si alguna de las personas quieren, la idea es participar y… Tenemos un ratito de tiempo todavía. Sí, tenemos un ratito, puedo dar mi punto de vista. Es evidente, y todo esto nació precisamente porque sentíamos que no nos estaban representando, que había movimientos feministas que se hacían eco de determinadas situaciones, pero que era un feminismo sesgado, selectivo, que ante otras situaciones, que ante el sufrimiento de otras mujeres, no se hacía eco, que lo silenciaba. Es ahí donde nosotras dijimos, bueno, no nos vamos a quedar cruzadas de brazos, algo vamos a hacer. De un documento a las adhesiones, al movimiento, a este evento que están ustedes participando. Eso es lo que a mí se me ocurre podemos hacer. Se me ocurre la palabra sinergia. La sinergia de los movimientos de mujeres que no dejan de costado su feminismo porque por alguna razón que todavía para mí es oscura, no quieren hacerse eco porque se han apoderado de las banderas del feminismo determinados sectores que solo quieren hablar del feminismo que les interesa a sus intereses políticos partidarios, de la índole que sea. Si excede ese espacio, esos movimientos silencian, naturalizan, invisibilizan lo que está pasando. Entonces yo, ¿qué puedo sugerir? ¿Qué podemos contraponer a esto? La sinergia de las mujeres, la sinergia de los movimientos de mujeres. Un movimiento activo, proactivo, unidas. Un poco el ejemplo de lo que está pasando hoy acá. Pero no sé, Marcela, ¿qué te parece a vos? Estamos muy dispuestas a escuchar sus opiniones, claro, también. Nos gustaría mucho que participen. Seguramente tienen cosas muy interesantes para compartir. Y además el dolor también de lo que siente, ¿no? Sí. Yo pensaba que realmente no tenemos por qué pedir ni suplicar que nadie nos reciba, que nadie nos incluya. Creo que somos nosotras, nosotros, nosotras, las que estamos y nos autoabastecemos. Las que saben hebreo, rakanahnu. Solamente nosotras. No tenemos que pedir que nadie nos incluya. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Bravo. A ver, ahí hay una. Espera que te llevo el micrófono. Espera. Hola, quiero decir que esta situación hizo reconocer la gente que nos rodea. Realmente hay gente que le da vergüenza, que dice somos los perseguidos, debemos callar. Por eso todo lo que ustedes dijeron, la verdad que hay que hacerlo. Tengo el orgullo de mis dos hijos, uno está en FACA, la otra está en otro movimiento, e instigar a todos nuestros amigos que participen,
que no nos dé vergüenza de ir con esta medallita, que no tengamos miedo y que sigamos así con fuerza hacia adelante. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Esta situación que está pasando con las mujeres después del 7 de octubre, yo creo que a cualquier mujer le parece aberrante, a cualquier mujer no judía. Entonces sería bueno convocar, alguna debe haber influencer no judía, feminista, que quiera ayudarnos a dar todo esto a conocer al mundo. No judía y feminista, porque las judías sí nos unimos y estamos todas de acuerdo, pero necesitamos gente de afuera. ¿Alguien más quiere? Perdón, ¿puedo hacer un comentario, una acotación a lo que acaba de decir? El problema es que gran parte del movimiento feminista de la última generación, que está dirigido por Judith Butler, salió hace pocos días a decir que no se trataba de un acto, como que era una violencia justificada en última instancia, o algo por el estilo. Yo no recuerdo exactamente. Ahí está, gracias, ¿verdad? No me acordaba. Quería citar el caso, porque es el emblema por excelencia del feminismo de tercera generación, es Judith Butler. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese feminismo cuando dice que es un acto de resistencia la violación de las mujeres? Es un horror. No, o cuando contestan, cuando uno dice, bueno, pero ellos empezaron, entraron, violaron, bueno, pero ¿cuál es la proporción, no? O sea, empiezan a contestar que ahora Israel está matando a tanta gente y a tantos niños y etcétera, etcétera. Ah, bueno, pero Israel tiene derecho a defenderse como cualquier país del mundo. Lo que creo es que mi opinión es que hay una profunda ignorancia, porque ya hay también videos circulando cuando a esta gente que va con las banderas le preguntan ¿dónde queda Gaza? ¿Dónde queda el West Bank? ¿Quién es el líder? O lo que sea, no tienen la más mínima idea qué es de dónde se tiene que Israel se retire, de que se retire de dónde, les preguntan y no tienen la más mínima idea de lo que están hablando. Entonces yo creo que este discurso tan idealista que copó mucho, no por entrar en temas políticos, pero que ha copado mucho a la izquierda y que ha copado mucho a estos colectivos feministas e incluso colectivos gays, que si vivieran ahí no podrían existir. O sea, no tienen idea de lo que están defendiendo y es un lugar donde ellos no podrían subsistir con esos valores, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una profunda ignorancia y que si hay algo que podemos hacer es tratar de, dentro de lo nuestro, divulgarlo, ¿no? Hacer docencia, que cada hacer uno de nosotros docencia. que está acá haga docencia, informándose e informando a los demás de qué se trata realmente, qué están buscando. Exactamente. Yo quisiera hacer una pregunta, la que pueda contestarme, la que quiera, porque yo no estoy de acuerdo en que todas las mujeres judías estamos de este lado. Mujeres y hombres también, ¿no? Porque escuchamos muchos judíos, no sé si renegados o no, que están en contra de Israel, están en contra de lo que pasó, y realmente no me lo puedo explicar. No sé si que alguna quiere manifestar la opinión sobre esto. Sí, muy breve, un poco continuando con lo que estaba diciendo Marcela. Es un feminismo mayoritariamente, y María Luisa y yo conocemos, hemos participado, hemos estado, pero es un feminismo, entre comillas, que se autoconsidera, autopercibe progre. Esas feministas progre de izquierda, muchas son judías, pero más que judías, son feministas progre. Son feministas con las ideas a las que hacía referencia recién Diana, ¿sí? Y esa bandera está por encima de todas las demás. Eso es lo que tengo yo para decir. Por eso, como decía Diana, dice Silvia y todas las de la mesa, cada una de ustedes es docente,
Cada una de nosotras tiene que hablar, tiene que aclarar. Nadie sabe más sobre lo que está pasando que cada uno de nosotros. Y poder expresar, poder hablar. Sí, ahí quieren decir algo. Adelante. Acá me habían pedido primero la palabra. Voy a ella, voy a vos y después tenemos que ir terminando. 3 personas, bueno, las últimas 3. Sí, yo quería retomar un poco el tema de Judith Butler. Ella lo que dijo un poco fue, bueno, si se comprueba que es verdad que hubo violaciones, está mal, que es un poco lo que desde el feminismo siempre se lucha, porque muchas veces las mujeres cuando denuncian algún tipo de violencia de género no son creídas y esa es la respuesta que reciben. Entonces, digamos que una líder de esa magnitud del feminismo mundial tenga esa respuesta es como que también demuestra que hay una doble vara y que pierde legitimidad, porque más allá, yo pienso como, dejando de lado el 7 de octubre, si nunca hubiese pasado, me parece que también el radicalismo islámico es profundamente machista, no solamente por las violaciones del 7 de octubre, sino porque tienen cero representación y presencia de las mujeres en posiciones de poder, cero posibilidades de expresarse. Entonces también el hecho de que no se hayan nunca pronunciado sobre eso también pone un poco en cuestión la legitimidad de todo lo que dicen luchar y de todo lo que muchas mujeres feministas queremos para todas las mujeres del mundo, no solamente para nosotras. ¿Quién más? Bueno, simplemente quiero agregar que lo perverso no fue solamente con las mujeres, fue con los chicos, fue con los varones. Y es muy doloroso para todos y quiero rescatar el sentimiento de unión que tenemos y el dolor que tenemos todos por lo que está pasando en Israel. Y para terminar, ya que esto se hace en el mes de la mujer, quiero también rescatar la actitud de las mujeres que llevaron comida para los hayalim a los pocos días y verlas a ellas poner las mesas y darles... que no era solamente alimento, era amor, era apoyo. Y bueno, es el apoyo que siguen dando, porque yo estoy en contacto con muchas amigas mías que viven en Israel y que día a día están haciendo un voluntariado y están tratando de ayudar de la manera que puedan, como tenemos que hacer nosotros también. O sea, expresarnos y dar nuestra palabra es fundamental. Pero cada una tiene que pensar desde su lugar qué es lo que puede hacer. Como docente, como, no sé, en el caso de, me conmovió mucho todas las mujeres que llevaron, mi propio sobrino, que estuvo los 12 primeros días en Gaza, directamente en Gaza, me contaba, tía, cómo comí, qué cosa rica, es decir, cómo era un abrazo, algo tierno que le proporcionaban y algo que podían hacer. Entonces, a mí me parece muy importante que no nos centremos solamente en lo que les hicieron a las mujeres, porque hicieron desastres a todos. O sea, no se puede calificar esto que pasó. Entonces, tenemos que... Eso... Bueno, está bien. Okay. Solamente una sola cosita, muy cortita, que lamentablemente me doy cuenta que tanto mujeres como hombres, en general en el judaísmo, mucha gente se decepcionó lamentablemente por estos hechos de la fortaleza del Estado de Israel. No se sabe qué pasó, no sé si alguna vez se va a aclarar, pero la verdad que es lamentable, porque mucha gente que creía mucho en la fortaleza y que tomaba a Israel como una garantía para el futuro y para las próximas generaciones, está muy decepcionada, hasta la misma juventud, que se está yendo mucho de Israel a causa de estos hechos, ¿no es cierto? Bueno. Gracias. A ver, acá tengo una. Yo quiero simplemente retomar 2 o 3 eslabones, sobre todo de lo que dijo María Luisa.
cuando se hablamos de feminismo, que lamentablemente fue muy desvirtuado por toda la ideología del último tiempo, a mí una de las cosas que me preocupa es todo lo que sea fanatismo, sea musulmán, sea judío o sea femenino, porque muchas feministas en realidad son mujeres que odian al hombre por situaciones traumáticas vividas. Y el feminismo debe poder enfocarse realmente en trabajar mucho todo lo femenino. Y no quiero dejar de decir al final que estando en Jerusalén, una chica argentina me dijo que dentro de los ortodoxos hay muchos violadores. ¿Será por eso que hay tanto silencio en Israel, que de eso no vamos a hablar? ¿Para que no se hable de lo otro? Miren cuántas ideas están saliendo, qué interesante, cuántos aspectos uno tiene que empezar a estudiar. ¿Qué hacen los ortodoxos? ¿Cómo se comportan con las mujeres? ¿Qué se silencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto? Porque nosotros tomamos las mujeres porque es el mes de la mujer, porque además somos feministas, pero no negamos, además nosotras no odiamos a los varones, no somos feministas radicales, amamos a los varones. El feminismo, en 2 palabras, es solamente una cosa, por si alguna persona presente: igualdad de derechos y oportunidades. Punto. Eso es todo. Les quiero decir, y con el atrevimiento de hablar frente a semejante nivel de intelectualidad de nuestras panelistas, que la señora Bimba Brenner, que está sentada aquí a mi lado, que es una mujer vitso y además vicepresidenta de la DAIA, la señora Nicole Kovalivker, que no está en Buenos Aires en este momento, y yo, estuvimos hace 10 días en Nir Oz, en Ofakim, en cada uno de los lugares donde se cometieron todas estas atrocidades. Pero estuvimos en la cumbre de los líderes judíos de alrededor del mundo en Jerusalén, y estuvimos por las calles de Tel Aviv y estuvimos por las calles de otras localidades de Israel, y en ningún momento hemos notado que la población israelí esté decepcionada ni quejosa. Todo lo contrario, a pesar de las diferencias políticas que existían, de los banderazos y de todas las discusiones que se hicieron con respecto a la composición o no de la Corte Suprema de Israel, este ataque produjo una unión extraordinaria como tiene que ser. Y nosotras, desde la diáspora, lo único que podemos hacer es apoyar. ¿Y qué quiere decir apoyar? No solamente hablar y tratar de convencer. Hay que ir a los hechos, hay que ir a las manos. Y me permito decirles que entre los proyectos, porque es una mala traducción del inglés, entre las instituciones que Osfa Vitso Argentina patrocina desde hace 60 años, está la granja, la aldea juvenil Vitso Nira Emek, que por circunstancias geográficas está al norte, más cerca de la Galilea que de Tel Aviv, y que en este momento está a distancia de tiro de Hezbollah. Mientras nosotras nos entretenemos discutiendo si más feminismo o menos feminismo, cuando los movimientos feministas a nivel mundial están copados por antisemitas o por ideas que no tienen nada que ver con las nuestras, la Hezbollah en el norte se está preparando y no preparando, y todos los días el promedio es de 60 a 70 misiles. ¿Hasta cuándo va a poder Israel rechazar los misiles que llegan desde el norte? ¿Y hasta cuándo vamos a poder prevenir que haya una invasión desde el Líbano hacia Israel en cualquier momento? De modo que nuestra preocupación, y voy a pasar un aviso, pero un aviso con sentido humano, nuestra preocupación en este momento es que, tal como dijo nuestra compañera cuando describió Nira Emek, tenemos 1.200 alumnos allí, hay profesores, hay personal, y si Dios libre tenemos una invasión o un ataque, los 2 refugios que existen no alcanzan. Así que la semana pasada estuvimos en las oficinas centrales de Vitso Mundial y les dijimos que comiencen nomás a preparar los 2 refugios que hay que hacer, que hay que agregar en Nira Emek, que ya nos vamos a ocupar todas nosotras de cubrir los fondos necesarios, pero que Hezbollah no nos va a esperar. Hezbollah va a seguir tirando como está tirando. Así que, chicas,
no soy religiosa, no vengo de una familia religiosa, no sé ni cómo se reza ni cómo se toma un libro, pero todas tenemos un origen común. Am Israel Hay, y con entusiasmo y nada de pesimismo. Bueno, lamentablemente hay muchas preguntas que quedan pendientes, no tenemos más tiempo, tenemos que entregar la sala. Las convocamos a que se sumen a las redes de todas, Mujeres 710, Proyecto Voces, Oz Fabizzo, nos sigan, vamos a hacer nuevos encuentros y queremos cerrar con algo de resiliencia. Vamos a tomarnos todos de las manos y cantar juntos esta canción. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre
sueños